¿Sí? Génesis 1:2. El día de hoy empezamos nuestro estudio de neumatología. Empieza con P, neumatología. Pongo mucha atención. Al igual que con los estudios pasados, cristología, soteriología, teología, nos lo vamos a llevar tranquilita, temas tranquilos, no nos vamos a ir muy pesados, sobre todo cuando el tema sea difícil de digerir, porque sinceramente hay veces que los temas son difíciles de digerir. Génesis 1:2, dice la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y subraya ahí si trajo Biblia, y el Espíritu de Dios, que es de quien vamos a hablar, se movía sobre la faz de las aguas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle precisamente al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que lleve esta palabra no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, que de la mente baje al corazón, Señor. Hoy lo orábamos en repetidas ocasiones, mis hermanos y yo te rogamos, Señor, nuevamente, que estas enseñanzas sean vida y vida en abundancia, que nos ayuden a reflejarte, que verdaderamente podamos tener una transformación con base en tu palabra, Señor. No simple moralismo, no solamente una reforma exterior, sino una transformación interna, que tú lo hagas en nuestras vidas, Señor. Ser más como Cristo es nuestro deseo, es nuestro anhelo y es nuestra oración del día de hoy, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A partir del día de hoy y durante los siguientes meses, al igual yo creo que nos vamos a llevar como 30 y tantas clases de neumatología, nos vamos a dar a la tarea de estudiar esto, la neumatología bíblica. Vamos a adentrarnos en diversos temas, como quién es el Espíritu Santo, símbolos, tipos, ilustraciones bíblicas del Espíritu Santo, qué es verdaderamente el sello, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, sus dones, su divinidad, su persona y muchos más. Lo primero e importante que tenemos que saber es qué es la neumatología. La neumatología, del griego neuma, que significa espíritu, aliento o viento, y del griego logos, que significa estudio o tratado, es el estudio de la persona, si está escribiendo póngale así, persona del Espíritu Santo. Y mucho ojo, Espíritu Santo se escribe con mayúsculas. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se escribe con mayúsculas. Cuando hablamos del espíritu del hombre, porque el ser humano también es un ser espiritual, o cuando hablamos de un ser espiritual, llámese ángeles o demonios, va con minúsculas. Pero cuando nos referimos al Espíritu Santo, que es Dios, que lo vamos a ver más adelante, que el Espíritu Santo es Dios, no solamente por 1 Juan 5:17, que de hecho esa cita la añadió Martín Lutero en el año 1500 y tantos, donde dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el verbo, el agua y el Espíritu. Esa cita no nos confirma ni la Trinidad ni la divinidad del Espíritu Santo, pero la Biblia misma sí. ¿Qué es la neumatología? Es el estudio de la persona del Espíritu Santo, del griego neuma, que significa espíritu, viento o aliento. De ahí viene nuestra palabra neumonía o nuestra palabra neumático. ¿Qué es un neumático? ¿Una qué? ¿Y de qué va llena la llanta? De aire. Por eso de ahí viene la palabra neumático o neumonía. Cuando estás enfermo de neumonía, son tus pulmones los que están enfermos. ¿De qué se llenan los pulmones? No, aquí de smog con aire. Más campechanito, pero sí se llena así. Y del griego logos, que como lo hemos venido diciendo, cristología, soteriología, neumatología, teología, todos terminan en el griego logos, que significa estudio o tratado. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Lo siguiente que es imprescindible es entender la importancia de este estudio. Este tema es de introducción y vamos a entender por qué es importante estudiar neumatología.
Lo primero que tenemos que aprender es eso. ¿Por qué es importante este estudio? Más allá de que es muy importante de que un buen discípulo tenga una buena formación teológica, lo hemos estado viendo en las mañanas en el discipulado de la membresía. ¿Cuáles son las características imprescindibles de una iglesia sana? Que tenga predicación expositiva, que tenga, ¿qué más? No, pero las imprescindibles. Que tenga enseñanzas teológicas firmes, porque si no es como andar sin barandales y te sales de un lado a otro. Es importante que sepamos temas de formación teológica como la salvación, la persona de Cristo, etcétera. Pero además hay muchos aspectos más por los cuales es de suma importancia un estudio más a fondo de la persona del Espíritu Santo. El primero, ¿por qué es importante este tema? Y el más imperante es por tantos falsos movimientos, manifestaciones, ministerios que se dieron desde el segundo Pentecostés. ¿Cuántos vinieron el día domingo? Sí, estuvimos aquí el día domingo. ¿De qué hablamos? Prácticamente hablamos, y por eso lo encaminé hacia ese lugar. En 1901 en Kansas se dio el segundo Pentecostés, en 1906 se dio en la calle Azusa en Los Ángeles. A partir de ese momento se le viene atribuyendo al Espíritu Santo movimientos antibíblicos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento adecuado, hay falta de conocimiento y los incautos han caído en el error por no saber discernir. Vaya Efesios 4:14. ¿Por qué es importante el estudio de neumatología? Primero, porque es importante estudiar todo conforme a la Escritura, una enseñanza teológica firme. Segundo, por tantos movimientos falsos que hay en la actualidad, es imperante. Efesios 4:14 se le achaca, hay ¿cómo se llama este libro de John MacArthur? ¿Cómo se llama? El de Fuego Extraño. Fuego Extraño, lea ese libro, Fuego Extraño, y lo bueno que ahí no habla de dispensacionalismo, MacArthur, nada que ver así, nada. Entonces está muy bueno, lea el de Fuego Extraño de MacArthur y se va a dar cuenta de todo esto que se está dando en la actualidad. Efesios 4:14, ya lo tenemos, dice la Escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe qué fue lo primero que pasó cuando nosotros nos separamos de la iglesia de donde venimos? Lo primero que pasó es que le empezaron a decir a la gente que el pastor Olaf y su gente ya no creían en el Espíritu Santo. Porque fue una de las cosas que nos hizo que nos separáramos, que empecé a cuestionar y a decirle, la gente no se tiene que caer. ¿Dónde dice en la Biblia que la gente se caiga? ¿Dónde dice que las lenguas? ¿Dónde dice que los dones? ¿Dónde dice tantas falsas manifestaciones que se daban una y otra vez en las iglesias como en la que veníamos? No solamente en esas, sino en las que teníamos hermandad, en las que teníamos comunicación con ellas. Y cuando no supieron dar una base bíblica bien y nos separamos, lo primero que decían es que ya me había vuelto yo católico y que ya no creía en el Espíritu Santo, que yo era una persona que ya no creía en el mover, en los dones, que ya estábamos muertos porque no creíamos en el Espíritu Santo. ¿Y sabe quiénes creyeron esa verdad? Esa mentira, perdón, los que no conocen la verdad, los incautos, los que no han discernido este tipo de cosas. Por eso es importante saberla. Además, hay otros motivos, vamos a empezar a escribir ya. ¿Por qué es importante el estudio de neumatología? Número 1, para no ser engañados. Se lo acabo de decir. Número 2, porque es un tema destacado en la Biblia. Es un tema destacado en la Escritura. ¿Por qué es importante estudiarla? La Biblia en el Antiguo Testamento utiliza para espíritu la palabra ruach. La palabra ruach viene 388 veces. La palabra ruach
se puede traducir también como espíritu, viento, aliento, olor o atmósfera. La mayoría de las veces que encontramos la palabra ruach viene para referirse al Espíritu de Dios y al Espíritu del hombre. En el Nuevo Testamento, como le digo, es la palabra neuma. La palabra neuma aparece 378 veces. Ahora, el Antiguo Testamento es casi 4 veces más grande que el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que la palabra neuma o espíritu aparece 4 veces más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. De las 378 veces que aparece, más de 250 veces es para referirse al Espíritu Santo. ¿Qué queremos llegar con esta conclusión? Que así como después de la encarnación de Cristo, los evangelios nos muestran ahora sí ya la verdad revelada, de la misma manera, después del día de Pentecostés, tenemos mucha más luz acerca del Espíritu Santo. Tenemos mucha más luz a diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento y somos más responsables de estudiarlo. Si aparece tantas veces en la Biblia, ¿usted cree que sea casualidad? No, es porque Dios tiene un plan, un propósito, un énfasis en esa palabra, en ese tema en particular. Siguiente, si tiene dudas ya sabe que puede levantar la mano, no pasa nada. Número 3, porque no tendríamos Biblia. La importancia de estudiar neumatología, que es lo mismo que la importancia de conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Para llenarnos nuestra cabezota y andar ahí como personas que ni siquiera sabemos bien lo que decimos, pero ya estamos en tu iglesia estudian neumatología. No, en la mía sí, no, para eso es importante, no es importante, ni siquiera es neumatología. No es para que nos sintamos más inteligentes ni andemos humillando a los demás. En primer lugar, para no ser engañados. En segundo, porque es un tema destacado en la Escritura. En tercero, no tendríamos Biblia. Segunda de Pedro 1:21. Si no hay Espíritu Santo y si no conocemos al Espíritu Santo, por eso después andan ahí buscando revelaciones extrabíblicas, no les basta con Cristo. John Owen, unos lo consideran junto con Calvino, Pablo, de los teólogos más prominentes que ha dado el cristianismo, decía que si una profecía viene en la Escritura, ¿para qué la necesitas? Porque en su época, como ahorita, había gente que se paraba y empezaba, así dice el Señor. John Owen dijo, si eso que va a decir viene en la Biblia, ¿para qué lo necesitas? Y si no viene en la Biblia, ¿para qué lo quieres? Entonces, ya está completa la revelación, no necesitamos nada más. Segunda de Pedro 1:21 nos dice la Escritura, porque nunca la profecía, haciendo referencia a toda la Escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Subraya ahí, inspirados por el Espíritu Santo, que su Biblia quede toda rayoneada, toda cayéndose a pedazos, no importa. Luego se compra otra y la sigue leyendo las veces que sea. El Espíritu Santo fue quien llevó a los escritores sagrados a buen puerto, al inspirarle los que tenían que poner por escrito. Él es el mismo que nos guía a los creyentes, enseñándonos toda verdad y recordándonos todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Al Espíritu le debemos la inspiración de la Biblia, la preservación y la iluminación de las Escrituras. Escriba. Sin la inspiración del Espíritu Santo, no podríamos
confiar en la Biblia. Sin la inspiración del Espíritu Santo, no podríamos confiar en la Biblia. Yo conozco personas que literalmente dicen, ay, ¿por qué vas a creer lo que la Biblia dice si la escribieron un montón de judíos hace quién sabe cuánto? No, ellos solamente fueron amanuenses, fueron los que les dictó el Espíritu Santo, fueron como el secretario o secretaria del Espíritu Santo, pero la inspiración se la debemos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no inspiró la Biblia y si la escribieron hombres, ¿podríamos confiar en ella? No, realmente no. Porque ¿quién dice que a Moisés no se alucinó mucho y no se abrió el mar rojo y ni siquiera pasó eso? ¿O quién dice que lo que de Jonás ni siquiera estuvo 3 noches, 3 días en el pez? Lo que pasa es que se puso una buena jarra, no se acordaba ni qué pasaba. O que Jesús, lo que dicen los teólogos liberales, que no repartió 5 panes para 5,000, que toda la gente traía pan, pero como vieron su enseñanza, entonces dijeron, sí, saca el pan y compártelo con los demás. No, lo que dice la Biblia lo creemos al pie de la letra, porque lo inspiró ¿quién? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es de fiar. Siguiente. ¿Sí se da cuenta que sí es importante este estudio? Aquí está. Porque no habría iglesia. No habría iglesia. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo también en el estudio en las mañanas, los domingos? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿El día de qué? ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? ¿Quién se manifestó más fuertemente? No fue la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vimos en Génesis 1:2, se movía desde la creación. ¿De quién dice que se movía el Espíritu de quién? De Dios sobre la faz de las aguas. Entonces hay gente que dice, es que el Espíritu Santo llegó hasta Pentecostés. Ah, caray, entonces en Génesis 1:2, ¿quién era el Espíritu de quién o qué? No, el Espíritu Santo ha estado presente en la Trinidad, y de hecho lo vamos a ver aquí. Voy a meter un apéndice, un apartado, donde cuando vayamos a terminar esto, ya vimos teología, ya vimos cristología, vamos a hablar acerca de la Trinidad, del Espíritu Santo y la Trinidad, porque es bueno también que sepamos defender una doctrina como la Trinidad. Pero la Trinidad es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés. El Espíritu Santo creó la iglesia en el día de Pentecostés. La iglesia nació en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Después lee su Biblia en Hechos 2. El Espíritu Santo le da a cada uno de los creyentes la gracia, haciendo que lleguen a formar parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Si el Espíritu Santo no lo conoces, no vas a saber el motivo, el propósito, nada de la iglesia. El que forma la iglesia es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Él es quien nos da la gracia para creer en Cristo y formemos parte del cuerpo de Cristo precisamente. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, porque por un solo ¿qué? Espíritu con mayúscula fuimos todos bautizados ¿en qué? Hablando del cuerpo de quién? De Cristo. Está hablando acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del naos en este caso. Si usted lee todo Primera de Corintios 12, se refiere al cuerpo de Cristo. Dice, unos son manos, otros son pies, otros son ojos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el que nos bautizó, el que nos llevó a pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo usted no lo conoce, no sabe ni siquiera quién lo trajo a los pies de Cristo. Él nos injertó en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero el Espíritu Santo es quien le da vida a ese cuerpo. Efesios 4:3-4. Sí, Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo, vaya. Pero la vida que fluye en el cuerpo de Cristo la trae el Espíritu Santo. Efesios 4:3-4.
Efesios 4, 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu. ¿Quién es quien une el cuerpo? ¿Quién es quien le da unidad a los cristianos? El Espíritu. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un ¿qué? Y un espíritu, como fueron también llamados en una esperanza de su vocación. Siguiente, número 5. Y con este tendríamos nada más 5. No sería posible la salvación. 4 de las 7 etapas. ¿Se acuerdan que nosotros la soteriología creemos en 7 eslabones en la cadena de oro de la salvación? Hay quienes creen en 10, en 5, etcétera. Nosotros la dividimos en 7 y 4 de esas 7 etapas tienen que ver completamente con la persona del Espíritu Santo. El llamado. Por favor, vayamos todos a Juan 3, del 3 al 5. La justificación, la santificación y la glorificación, todas tienen que ver con el Espíritu Santo. Y si estuvo viniendo a las clases de soteriología, prácticamente siempre mencionábamos al Espíritu Santo y no lo hicimos por azar, lo hacíamos a propósito porque íbamos ya encaminados. Y cuando hablábamos de justificación, veíamos que el Espíritu nos justificó. La santificación, el Espíritu nos lleva a ser como, y siempre mencionamos al Espíritu. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Ya lo tenemos, Juan 3. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo si no naces de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo podemos nacer siendo viejos? ¿Acaso podemos entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de verdad te digo que el que no nace del agua, ¿y de quién? Y del Espíritu, no puede ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Simple y sencillamente, si el Espíritu Santo no es, usted y yo no somos salvos. Así de trágica es esta situación. Por eso es que aquellos que no, los arrianistas modernos, que son los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, ellos realmente no podemos llamarle a nuestros hermanos para nada, no son nada de nosotros, ni primos lejanos, ni nada de nosotros, porque no creen en el Espíritu Santo. Entonces ellos niegan por completo al Dios que los redimió, que los llamó, que los justificó, que los santificó y que los glorifica. Ellos no creen en su salvación. Número 6, perdón, aquí lo tengo. El Espíritu Santo está presente en toda la vida cristiana. Y no se crea, algunas de estas las vamos a ir desglosando todavía más a fondo, porque la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con la experiencia de la vida cristiana cotidiana. Por ejemplo, si el Espíritu Santo no es, no habría instrucción en la iglesia, no habría dirección, no habría capacitación, no habría iluminación de las Escrituras. Usted y yo no podríamos ni orar. Hace ratito que vinimos a orar, ¿sabe quién fue quien puso el querer como el hacer? ¿Quién movió nuestras palabras? ¿Quién puso en el corazón? El Espíritu Santo. Dios sí, pero Dios es la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es, usted no podría ni orar, ni leer la Biblia, no la entendería, no haría nada en su vida cristiana diaria. No tendría ni siquiera garantía de que es salvo. ¿Se acuerdan que con este tema terminamos soteriología? ¿Cuántos saben que son salvos hasta el final? ¿Vino de usted? ¿Quién lo puso en usted? El Espíritu Santo nos da esa convicción. ¡Ay, qué presumidos! Estos creen que siempre van a ser salvos si no cuidan su salvación. No, yo no soy presumido. El Espíritu Santo iluminó mi corazón y me dio seguridad de mi salvación, porque yo no confío en mi buen comportamiento. Yo confío en Jesucristo, que me guarda hasta el final. Y se nota por una vida transformada.
porque tampoco no se trata de que haces lo que quieres, al cabo crees mucho en el Señor, eso ya lo hemos entendido. Siguiente. ¿Qué color va? Verde, ¿verdad? Los voy a dejar destapados. Número 7. Para entender la kenosis. ¿Sí se acuerda de la kenosis? Es así como quesadilla, pero de gnosis. Quesadilla, pero de gnosis. Del griego que no, en Filipenses 2:5, me parece, donde dice, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. La kenosis es la doctrina que nos dice que Jesucristo no se despojó de su divinidad, acuérdese, Él bajó con toda su divinidad, simple y sencillamente decidió no usarla. Aquí, cuando sanó al ciego, ¿utilizó sus poderes divinos? No. ¿De quién dependía Jesucristo? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros, y de hecho vamos a ver un tema que se titula así, el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de la kenosis todavía más a fondo. Ya vimos que la kenosis es que el Señor dejó la adoración allá en el cielo, la gloria, y dijo, dejo mi trono y vengo a humillarme, me despojo, vengo con toda mi gloria, sigo siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero no lo voy a usar. Voy a depender del Espíritu Santo, dijo Jesucristo. Nosotros vamos a entender más a fondo la kenosis con esto. Siguiente. Números 8. Porque sin Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, el evangelismo sería un fracaso. Cuando usted le predica a alguien, ¿se acuerda que lo vimos en el discipulado, en el primero? La gente no viene a los pies de Cristo cuando le predicas, vienen cuando son llamados. ¿Quién los llama a los pies de Cristo? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente, ¿quién podría llegar a los pies de Cristo? Nadie. Vamos a una cita, Juan 16, 7 y 8. Entonces, ahí sí todo evangelismo sería un fracaso. ¿Para qué hacemos evangelismo si nadie va a creer? Mucha gente cree que los que creemos en las doctrinas de la gracia estamos cerrados por creer en la depravación total. ¿Cómo es posible que creas que todos nacieron en pecado? Así, ¿quién va a creer en el evangelio? Precisamente así no tenemos gloria los seres humanos. Nadie creería en el evangelio, pero el Espíritu Santo viene, te convence de justicia, juicio y pecado y te lleva a los pies de Cristo. Juan 16, 7 y 8 dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le dice Jesús a sus discípulos, porque si no me fuera, el Paracletos, la palabra Paracletos de hecho está escrita en su Biblia con mayúscula, o así espero que esté, Consolador, vaya, del griego Paracletos. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Lo vamos a ver cuando veamos los títulos del Espíritu Santo. No vendría a ustedes, mas si me voy, yo les enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las personas, cuando escuchan el Evangelio, nosotros, decía Lutero, tenemos la tarea de llevar el Evangelio a los oídos de la gente. ¿Y quién hace que baje del oído al corazón? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo evangelismo sería un fracaso. Ahí sí, para que vean, si les diría, no, ya no hay que evangelizar, ¿quién va a creer? De hecho, nosotros creeríamos, tampoco. Entonces, por eso les diría, no evangelicen, porque tampoco seríamos cristianos. Número, ¿qué sigue? Con este terminamos, porque toda relación divino, no, humana, porque es con nosotros, divino-humana, vaya, toda relación de Dios con el ser humano es una relación trinitaria.
es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre que Dios se involucra en una relación con los seres humanos, se involucra trinitariamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucraron en la creación, se involucraron en nuestra redención, se involucran en nuestra santificación, se involucran en nuestra redención, en nuestro bautismo. Cada vez que vemos una relación de Dios con el ser humano es una relación trinitaria. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la creación, en la redención, en el bautismo. Escriba, todo lo que nos afecta personalmente, estamos hablando de Dios obviamente con nosotros, todo lo que nos afecta personalmente es programado por el Padre, llevado a cabo por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Todo lo que nos afecta personalmente es programado por el Padre, llevado a cabo por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. ¿Quién programó nuestra salvación? El Padre. ¿Quién la llevó a cabo en la cruz? El Hijo. ¿Quién la aplica en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y así toda relación humano-divina. El Padre programa, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ya después cuando empecemos a ver términos más. Entonces, si no hay dudas, vamos a orar, y es precisamente en eso, en la aplicación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, lo que vamos a estudiar en los próximos meses. Vamos a cerrar nuestros ojos y a dar gracias. Entonces, como le dije, las clases las quiero hacer así como lo hemos venido haciendo durante varios años ya, cortas, concisas, entendibles, porque no se trata de que llenemos nuestra mente, sino de que lo que alcancemos a entender baje a nuestro corazón. Hoy, por ejemplo, no es poca cosa saber que sin el Espíritu Santo, si no lo conocemos correctamente, seríamos engañados, seríamos llevados, como dice Pablo a los Efesios, por estratagemas, por vientos de doctrina, del extremo de negarlo y decir que es un soplo, una energía, al extremo de decir que Él es el causante de risas, mareos y saltos desenfrenados, cuando nada de eso tiene que ver el Espíritu Santo con el ser humano. Por eso es tan importante conocer el estudio de la persona del Espíritu Santo, porque con base en ello es que nosotros podemos estudiar, entender la Biblia, confiar por completo en esa escritura que Él mismo inspiró. Por eso es que tenemos iglesia, que somos la iglesia, porque somos salvos mediante el Espíritu Santo. Vemos que Él está presente en cada aspecto de nuestra vida como cristianos. Por medio de Él podemos entender verdaderamente la kenosis. Sabemos que sin Él no habría un evangelismo exitoso. Y sabemos que Él siempre se relaciona con nosotros en las tres personas de la Trinidad. Señor y Dios, te damos gracias porque hoy nos permites comenzar un nuevo estudio. Humildemente queremos comenzarlo, Señor, no queremos jactarnos, no queremos gloriarnos en nosotros mismos. Tu palabra dice: el que se gloría, gloríese en el Señor, en conocerle y entenderle, dice el apóstol Pablo citando a Jeremías. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, entenderte y conocerte un poco más para reflejarte cada día más, Señor. Permítenos entender la vital importancia de conocerte, Señor, que no es poca cosa. Por no poner atención en este tipo de situaciones es que muchos se han extraviado de la fe, es que muchos se han perdido, es que muchos han divagado, Señor. Si tu gracia no fuera para con nosotros estaríamos igual, lo reconocemos, pero tu gracia, tu voluntad ha sido